Welcome back. Today is the 22nd of April. Bienvenido de nuevo. Hoy es 22 de abril de 2026 y nos acompaña el profesor John Mearsheimer. Gracias de nuevo por volver, amigo mío. Siempre es un placer verte. Encantado de verte, Glenn, y me alegra estar de vuelta. Estoy intentando entender un poco la estrategia de Estados Unidos en la guerra con Irán, porque me da la impresión de que Trump estaba en una situación complicada y necesitaba una salida. Así que aceptó el alto el fuego, condicionado a los 10 puntos de Irán como punto de partida, al menos para negociar. Luego, finalmente lo consiguió, pero después impuso este bloqueo a los puertos iraníes. Y parece que hubo un sabotaje en las conversaciones de Islamabad. Estoy intentando entender todo esto. Quiero decir, ¿fue solo para ganar tiempo, rearmarse y reagruparse? ¿O intervinieron los israelíes para mantener la guerra? ¿O es simplemente un estilo de diplomacia particular que está siguiendo Trump? Es una forma de diplomacia muy particular, no hay duda de eso. Otra cosa es si tiene algún sentido. Y creo que está bastante claro que no lo tiene. En el fondo lo que pasa es que Trump necesita diplomacia, una estrategia de salida. Tiene que poner fin a esta guerra cuanto antes. Y la razón es que no tiene una estrategia militar a la que pueda recurrir que le permita ganar la guerra. Simplemente no hay una opción militar aquí. Como ya hemos comentado antes, si se sube la escalada son los iraníes los que acaban imponiéndose, no los estadounidenses. Así que de verdad no hay una opción militar. Además, la economía mundial está tambaleándose, y cuanto más se prolongue, sufrirá la economía global. Y por cierto, si se sube un peldaño más en la escalada, eso sería otro golpe durísimo para la economía mundial. Y eso tiene consecuencias políticas dentro de Estados Unidos para el presidente Trump, sin mencionar las enormes repercusiones económicas y sociales que tendría en países de todo el mundo. Así que está bajo una presión enorme para llegar a algún tipo de acuerdo con Irán que nos permita salir de esta situación. El problema al que se enfrenta es que es incompetente. La administración es incompetente en materia de diplomacia. Y el mejor ejemplo de ello es un tema del que tú y yo hemos hablado hasta la saciedad, la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay que recordar que el presidente Trump prometió cuando llegó al cargo que iba a resolver esa guerra. De hecho, dijo que quizá incluso lo resolvería antes de mudarse a la Casa Blanca. Y ha hecho un completo desastre de esas negociaciones diplomáticas con los rusos. Es realmente sorprendente, como has recogido en muchas entrevistas con distintas personas durante el último año, más o menos. Es, de verdad, bastante asombroso. Así que, ¿por qué iba nadie a esperar que fuera más hábil negociando con los iraníes de lo que ha sido negociando con los ucranianos y los rusos? No es un buen diplomático, ni de lejos. Y para empeorar las cosas, tiene que lidiar con Israel y con el lobby israelí. Y este es un asunto muy importante, Glenn. El hecho es que los israelíes entienden que hasta este momento hemos perdido la guerra. Nosotros, es decir, Estados Unidos e Israel, teníamos una serie de objetivos al entrar en la guerra. 4 objetivos principales, como sabes. Cambiar el régimen, eliminar la capacidad de Irán para enriquecer uranio, acabar con sus misiles de largo alcance y lograr que dejaran de apoyar las operaciones de Hamas, Hezbollah y los hutíes. Fracasamos en todos ellos. Y además, como todo el mundo sabe, los iraníes, que antes del 28 de febrero no controlaban el estrecho de Hormuz ni tenían un puesto de control en medio, ahora controlan el estrecho y tienen un puesto justo allí. Así que los iraníes han ganado. Desde el punto de vista israelí, esta es una situación desastrosa, porque los israelíes ven a Irán como una amenaza existencial. Tú y yo podemos no estar de acuerdo con ellos, pero eso da igual. Ellos lo consideran una amenaza existencial. Y por supuesto, el lobby aquí en Estados Unidos sigue a Israel haga lo que haga. Así que al final, el resultado es que Israel quiere continuar la guerra.
Es muy importante entender eso. Quieren que sigamos presionando a Irán, intentando doblegarlo. Y si no conseguimos que se rindan, pues los destruiremos. Haremos con Irán lo mismo que hicimos en Gaza. Esa es la visión de Israel y también la del lobby israelí. Si piensas en la situación en Ucrania y luego en la situación con respecto a Irán, se ve una diplomacia torpe por parte de la administración Trump en ambos casos. Pero en el caso de Irán, la situación es aún peor, porque tienes a Israel y al lobby presionándole para que no llegue a un acuerdo de paz que refleje lo que está ocurriendo en la guerra, es decir, que refleje el hecho de que Irán ha ganado. Trump está oscilando entre dos posiciones. Una, impulsada por las realidades económicas y por lo que ha ocurrido en los combates, le lleva a intentar algún tipo de acuerdo. Tiene fuertes incentivos para hacerlo, por el estado de la economía mundial y por lo que ha pasado en el terreno. Sabe que no tiene una opción militar, sabe que en la práctica hemos perdido, y entiende el daño que podría causar a la economía global. Todo eso le dice, hagamos un acuerdo. Pero, por otro lado, están los israelíes y también sus aliados aquí, en Estados Unidos. Y son poderosos, están presentes en todos los niveles de la administración y ejercen una enorme presión para que no firme ningún acuerdo y en su lugar adopte una postura dura frente a los iraníes. Lo que vemos que él hace es ir y venir entre esas dos posiciones, y al final no hemos conseguido un alto el fuego, ni mucho menos iniciar unas negociaciones serias. Hay que entender que ni siquiera tenemos un alto el fuego todavía, porque eso implicaba detener los combates en Líbano entre los israelíes y Hezbolá, lo cual más o menos se ha logrado. Y en segundo lugar, abrir el estrecho. El estrecho se abrió un día y luego, como el presidente Trump no quiso levantar el bloqueo estadounidense, los iraníes volvieron a imponer el suyo. Así que ni siquiera hemos cumplido todas las condiciones necesarias para un alto el fuego, y mucho menos hemos empezado a avanzar de verdad hacia un acuerdo. Y mientras todo esto ocurre, el reloj sigue corriendo para la economía mundial. Es una situación muy peligrosa. Es posible, sin embargo, que con el alto el fuego, esto sea una forma de que Estados Unidos consiga que Irán luche la guerra en sus propios términos. Porque parece que eso es precisamente una de las cosas que han fallado desde el principio. Es decir, cuando Estados Unidos atacó, daba la impresión de que Trump habría preferido hacer un poco de bombardeo y luego parar. Pero los iraníes básicamente no querían darle ese tipo de control sobre la escalada y dejaron claro que cualquier ataque recibiría una respuesta masiva. Así que cerraron el estrecho de Hormuz, atacaron a los aliados del Golfo y en esencia negaron a Estados Unidos ese control de la escalada. Ahora, con el alto el fuego, parece que se sigue la misma lógica. Sí, al principio Estados Unidos pareció aceptar ese plan de 10 puntos, al menos como punto de partida para iniciar las conversaciones, pero luego parece que todo se ha convertido en un proceso incremental. Bueno, Estados Unidos debería poder imponer un bloqueo a Irán. Israel debería poder bombardear un poco en el Líbano. Estados Unidos debería poder capturar o disparar contra algunos barcos iraníes y mantenerlos, supongo, en un nivel de baja intensidad. Quiero decir, ¿es posible que sea solo para mantener la guerra bajo control o es un alto el fuego que ha salido mal? Porque creo que Irán probablemente interpretará esto como un esfuerzo más amplio. Sea cual sea la pequeña escalada que haya ahora, el objetivo general sería el intento de destruir su nación o borrar su civilización, usando las palabras de Trump. Así que, ¿crees que esto tiene que ver con la forma en que se está librando la guerra o simplemente con reducir su intensidad y limitar los objetivos que Irán está atacando? Sí, creo que es una muy buena pregunta. Y déjame darte mi opinión al respecto. Creo que lo que Trump quiere hacer aquí
es usar la fuerza militar como herramienta para que los iraníes acepten un alto el fuego y luego se sienten a negociar. Y quiere usar esa presión militar para conseguir un buen acuerdo, no un gran acuerdo. No va a conseguir un gran acuerdo. Creo que lo que busca es algo mejor que el JCPOA en lo que respecta al tema del enriquecimiento nuclear. Pero piensa que necesita esa presión militar para lograrlo. Así que hablemos de esa fuerza militar hoy. En mi opinión, cualquier gran potencia tiene 3 palancas que puede usar, 3 instrumentos militares que puede emplear para conseguir lo que quiere, ya sea con fines de coerción o para librar una guerra real. Uno es el poder aéreo, 2 es el poder terrestre o de tierra, y 3 es el poder naval. Esos son los 3 instrumentos de los que dispone un Estado. Empezamos la guerra el 28 de febrero y la libramos antes del alto el fuego, principalmente con poder aéreo. Atacamos a Irán desde el aire y también con aviones navales, pero en ese momento no teníamos un bloqueo. Todo giraba en torno al poder aéreo, y esa campaña aérea Glenn fracasó. Por eso se llegó al alto el fuego. Y por eso podemos decir hoy que, hasta este momento, Irán ha ganado la guerra. La campaña aérea fracasó. Y por cierto, todo el mundo lo sabía, o mejor dicho, todo el mundo debería haberlo sabido de antemano. Solo con poder aéreo no se puede derrotar a Irán. El registro histórico es muy claro al respecto. Eso es el poder aéreo. Luego está el poder terrestre. Y aquí hablamos de usar fuerzas terrestres con el objetivo de invadir Irán. Esa no es una opción seria. Para empezar, apenas tenemos tropas de combate en la región. Se habla de unos 50,000 soldados estadounidenses allí, pero solo una pequeña parte son tropas de combate. Y la idea de que incluso si todos fueran tropas de combate, se pudiera invadir Irán y poner fin a esta guerra, no es un argumento serio. No tenemos las fuerzas de combate necesarias para lanzar una invasión terrestre. Además, el presidente Trump es alérgico a poner botas sobre el terreno. Y por otra parte, el pueblo estadounidense no está dispuesto a soportar el tipo de sacrificio que implicaría lanzar una invasión a gran escala de Irán. Pensemos en lo preocupados que estábamos por la vida de aquel piloto que fue derribado. La idea de que pudiera morir era algo horrible. Nuestra tolerancia al dolor por la guerra con Irán no es muy alta. La idea de lanzar una gran ofensiva terrestre en Irán, sufrir muchas bajas, ver a los soldados regresar en ataúdes, eso simplemente no es posible. No va a ocurrir. Y me parece que el presidente Trump, aunque a veces insinúe que podría haber una pequeña incursión terrestre, en realidad la opción de una fuerza terrestre no es una opción seria. Así que lo que estoy diciendo es que hasta ahora se ha intentado la opción aérea y ha fracasado. No tenemos una opción terrestre o de fuerza en tierra que sea realmente viable. Y, como era de esperar, ¿a qué hemos recurrido? Hemos recurrido a la opción naval. Tenemos un bloqueo en el estrecho y además estamos recorriendo el mundo persiguiendo barcos que transportan petróleo iraní muy lejos, en Asia Oriental o en el suroeste asiático. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si realmente cree que este bloqueo va a poner a los iraníes de rodillas. Y yo te diría primero, Glenn, que si el bloqueo fuera un arma capaz de ganar una guerra o una herramienta realmente eficaz para ganarla, ¿por qué no recurrimos a ella antes? ¿Por qué lo hacemos solo ahora? Y la respuesta es que no es un arma que gane guerras. Para empezar, no creo que la Marina de Estados Unidos pueda mantener un bloqueo durante mucho tiempo. Tenemos un número limitado de barcos. El desgaste de nuestros barcos es enorme. Creo que muchos, por lo que he leído, están logrando atravesar el bloqueo. Corremos el riesgo de que en algún momento los chinos escolten barcos hacia el estrecho de Hormuz, y eso nos pondría en una situación muy complicada,
porque entonces tendríamos que afrontar el hecho de que quizá tengamos que atacar barcos chinos si queremos impedir que esos cargueros o petroleros iraníes entren en el Golfo. Es decir, hay todo tipo de problemas que uno puede imaginar con este bloqueo. Y creo que muy importante lo que hemos visto hoy es que los iraníes han capturado 2 barcos en el Golfo Pérsico. Han incautado 2 barcos en represalia por los 2 que nosotros habíamos retenido. Así que están jugando al ojo por ojo. Además, los iraníes han dejado muy claro que si quieres volver a la mesa de negociación, tienes que poner fin al bloqueo. Así que en algún momento, Trump va a tener que levantar el bloqueo simplemente para poder volver a negociar. No puede seguir posponiéndolo eternamente. Tenemos que reanudar las conversaciones, y eso significa que tarde o temprano tendrá que retirar el bloqueo. Pero como decía antes, el bloqueo no va a ser tan eficaz. ¿Va a causar cierto daño a los iraníes? Sí, pero los iraníes han demostrado que tienen una gran tolerancia al sufrimiento, mucho mayor que la nuestra. Así que la opción naval no es una opción que pueda ganar una guerra. No tenemos una opción que garantice la victoria. Ya sabes, el presidente Trump habla de volver a recurrir al poder aéreo. Y mucha gente dice, vamos a entrar y bombardear esto o aquello. Pero eso tampoco va a funcionar. Si fuera a funcionar, él ya lo habría hecho. Ya probamos con bombardeos y no funcionó. Entonces, ¿cuál es la nueva fórmula que nos va a permitir tener éxito? Vamos a entrar y destruir toda su infraestructura energética y básicamente hacer que Irán sea inhabitable. Eso no va a funcionar. Todo el mundo lo sabe, porque los iraníes pueden responder. Así que nos hemos quedado sin opciones. Y lo que él tiene que hacer ahora es conseguir un alto el fuego cuanto antes y después empezar a negociar. Tiene que proponer un conjunto inteligente de ideas que pueda trabajar con los iraníes para que podamos alcanzar algún tipo de acuerdo, frenar esto todo lo posible y salvar la economía internacional antes de que se precipite al abismo. Bueno, este toma y daca ha sido una de las formas más interesantes en que se ha desarrollado esta guerra. Es decir, haga lo que haga Estados Unidos, parece que Irán puede reflejarlo y subir un peldaño más en esa escalada con los estadounidenses. Pero eso es lo que me pregunto. Si esto es lo que va a hacer Estados Unidos, ¿qué esperas tú del lado iraní? Porque no parece que haya una vía diplomática aquí. Al menos, ahora mismo parecen estar demasiado alejados. Estados Unidos, de nuevo, podría lanzar una fuerte campaña aérea y luego complementarla con un bloqueo marítimo. Algunas personas, como Keith Kellogg, incluso defienden una campaña terrestre, es decir, tomar isla y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué está haciendo realmente Irán? Sé que la Guardia Revolucionaria ha insinuado que podrían hacer cosas como cortar los cables submarinos de Internet o, ya sabes, cerrar el Mar Rojo. De hecho, Yemen ha dicho más o menos que está preparado para entrar en la guerra ahora. Pero, ¿cuál crees que es el arma secreta de Irán si Estados Unidos, digamos que Estados Unidos sigue esa estrategia de bombardear Irán, causar el mayor daño posible y luego, sí, mantenerlo indefinidamente o hasta que decidan retirarse? ¿Qué esperas ver aparte de los iraníes? Bueno, si estás describiendo una situación en la que Estados Unidos vuelve a una campaña masiva de bombardeos, atacando infraestructuras energéticas, puentes y causando enormes daños dentro de Irán, incluyendo la muerte de civiles, muchísimos, miles de civiles, creo que lo que hará Irán será cerrar completamente el Golfo Pérsico. Cerrará también el Mar Rojo por completo y atacará infraestructuras energéticas y plantas desalinizadoras en todo el Golfo. Hará todo lo posible por destrozar la región. Es lo que yo llamo la respuesta del Götterdämmerung. Vamos a arrastrar a todos con nosotros, ¿verdad? La idea de que se puede castigar a Irán y salir impune, mientras los demás se quedan de brazos cruzados viendo cómo destruyen nuestro país, simplemente no está sobre la mesa. Vamos a llevarnos a otros por delante con nosotros.
we are going to take others down with us. We will take every state in the Gulf down with us. Nos llevaremos por delante a todos los estados del Golfo y destrozaremos la economía mundial. Y lo haremos cerrando el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Eso tendría consecuencias desastrosas a largo plazo. Y desde luego todo el mundo lo entiende. Esa sería la amenaza que yo haría si estuviera en su lugar. Y creo que es una amenaza muy seria. Estoy convencido de que la gente en la administración Trump y en todo el mundo entiende que esto es lo que probablemente ocurriría si Estados Unidos desatara sus fuerzas y atacara de verdad la infraestructura y la población de Irán a gran escala. Por eso creo que no va a pasar. Por eso digo que si se sube la escalada, los iraníes tienen todas las cartas. Se puede causar un daño enorme a Irán, pero la realidad es que ellos pueden causar un daño aún mayor a la economía mundial y a los estados de la región. Pero me preguntaba, a veces se oye algún comentario del tipo, bueno, sí, esto podría hacer colapsar la economía global. Pero ¿crees que hay alguien en la administración que piense algo así como, ¿y qué? Porque Estados Unidos es casi independiente del estrecho. Ya no tiene que depender de la energía del Oriente Medio. Es quizá, no sé, una idea basada en la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo entero ardió, pero Estados Unidos se mantuvo en pie y fue el último que quedó. ¿Crees que hay alguien que quizá no desee un escenario así, pero que estaría dispuesto, en el fondo, a sacrificar a los estados del Golfo si eso significara debilitar o destruir a Irán y, por ejemplo, debilitar de forma importante a China? ¿O te parece que eso ya sería exagerar? No, creo que Israel y sus partidarios tenderán a adoptar la posición que acabas de describir. De nuevo, es muy importante entender que desde el punto de vista de Israel, Irán representa una amenaza existencial. Y pensaban que cuando fuimos a la guerra contra Irán el 28 de febrero, el resultado final sería que Irán sufriría una derrota aplastante, que ganaríamos nosotros, es decir, Estados Unidos e Israel. Pero está ocurriendo justo lo contrario. Y de lo que estamos hablando aquí, Glenn, es de llegar a algún tipo de acuerdo que refleje el hecho de que Irán ganó. Puede que consigamos ciertas concesiones de los iraníes, pero ellos ganaron la guerra y les irá muy bien en estas negociaciones. Así es como funciona. Los que ganan en el campo de batalla son los que ganan en la mesa de negociación. El sentido común te dice eso, pero los israelíes desde luego no quieren que ocurra, así que van a presionar con fuerza para que volvamos a iniciar la guerra. Y los israelíes, junto con sus partidarios en Estados Unidos, tenderán, aunque no todos aceptarán ese argumento, a decir que podemos soportar la respuesta que dé Irán una vez que soltemos a los perros. Y creo que llegado ese momento, el presidente Trump se pondrá del lado del sentido común y hará todo lo posible por decirles a los israelíes que tienen que aceptar el hecho de que hemos perdido y que vamos a negociar un acuerdo con Irán, porque el presidente Trump tiene un interés muy profundo en evitar una catástrofe económica. Quiero decir, hay todo tipo de personas, expertos en economía internacional, que dicen que si esto se descontrola, tanto en lo militar como en lo económico, podríamos acabar en una situación parecida a la de los años 30. Podríamos tener una gran depresión. Y hay quienes sostienen, y no son personas ingenuas, son gente muy preparada, que podríamos tener una depresión económica incluso peor que la de los años 30. ¿Es seguro que ocurra? Claro que no, porque no sabemos exactamente hacia dónde va este tren. Vivimos en un mundo incierto y es muy difícil prever cómo se desarrollará todo. Pero parece de sentido común que si cierras completamente el Golfo, cierras el Mar Rojo y destrozas todos esos países del Golfo, las consecuencias económicas a nivel mundial serían enormes. No se trata solo del gas y del petróleo. También están los fertilizantes que salen de la región, del Oriente Medio, del Golfo, del Mar Rojo,
está el aluminio, el helio. Es difícil imaginar que hagamos algo que provoque una situación así, y me parece que haríamos todo lo posible por evitarlo. Pero de nuevo, creo que habrá presión por parte de Israel y de sus partidarios en Estados Unidos para actuar con firmeza contra Irán y no llegar a ningún tipo de acuerdo que les conceda ventajas importantes. Any agreement that gives them concessions, major concessions. Bueno, creo que una de las razones por las que nos quedamos atrapados en estas guerras y no somos capaces de salir, incluso ahora que la guerra está perdida, o de prever las consecuencias que vendrán, mencionabas una depresión global, es que tenemos la posibilidad de una hambruna. Porque en la naturaleza humana siempre existe la idea de que la época actual es permanente. Solo han pasado 35 años desde que se derrumbó la Unión Soviética. Esta etapa, con sus condiciones, no lleva tanto tiempo. Y asumir que va a durar para siempre es algo realmente extraordinario. Por eso, a menudo da la impresión de que los políticos no están preparados para hacer los ajustes necesarios, porque no valoran ni reconocen la gravedad de la situación. Pero en ese sentido, ¿hasta dónde crees que Trump estaría dispuesto a llegar para poner fin a todo esto? Porque digamos, entra, usa lo que queda de los misiles estadounidenses y bombardea a fondo lo que pueda de Irán, pero no consigue lo que busca. Entonces, ¿qué? ¿Se retira y se vuelve a casa? Quiero decir, ¿crees que es posible que Estados Unidos abandone Oriente Medio sin mantener abierto el estrecho de Hormuz? Porque eso parece absolutamente crucial. Si los iraníes logran controlar el estrecho de Hormuz, ya hemos visto más o menos de qué son capaces para desmantelar la presencia estadounidense en la región. Podrían cobrar su peaje, como decías, pero eso también serían reparaciones. Podrían hacerlo. Creo que Emiratos Árabes Unidos ya dijo que podrían empezar a vender parte de su petróleo en yuanes chinos, o que al menos están abiertos a esa posibilidad. Podría haber intentos de presionar a esos países para que reduzcan la presencia de bases militares estadounidenses en la región, algo que, estoy seguro, algunos ya están debatiendo, si eso genera conflicto en lugar de aportar seguridad. Así que parece un coste enorme para Estados Unidos marcharse sin que se haya reabierto el estrecho de Hormuz. Pero de nuevo, si no se puede lograr, ¿qué se hace? ¿Crees que es posible que Estados Unidos simplemente se retire? Sé que Joe Kent ha defendido esa idea, pero ¿es realmente posible? Bueno, hay una diferencia entre que Estados Unidos se marche con el estrecho abierto o cerrado y que se marche con Irán al mando y con una especie de peaje en la carretera o en el estrecho. Yo creo que Irán va a acabar controlando el estrecho y que va a tener un peaje allí. Creo que eso está bastante relacionado con el tema de las reparaciones y las sanciones. Me parece difícil imaginar que Estados Unidos e Israel, desde luego Israel, pero incluso Estados Unidos, paguen reparaciones a Irán por todos los daños que ha causado. Y en cuanto al levantamiento de sanciones, va a ser casi imposible eliminar las sanciones estadounidenses sobre Irán, porque eso tendría que pasar por el Congreso. Y el Congreso es extremadamente anti-iraní. Puede que levanten las sanciones internacionales, pero teniendo en cuenta el problema que vamos a tener con el alivio de sanciones para los iraníes, y sabiendo que no vamos a pagar reparaciones significativas, ellos van a querer mantener el peaje en su sitio durante mucho tiempo. Además, van a querer controlar el estrecho simplemente porque eso les da, por supuesto, una enorme capacidad de presión. Cada vez que Estados Unidos o Israel en el futuro intenten ponerse duros o amenacen con hacerlo frente a Irán, creo que los iraníes se limitarán a recordarles a Estados Unidos y a Israel que ellos controlan el estrecho y volverán a cerrarlo una vez más. Eso es un elemento disuasorio muy potente, así que creo que, pase lo que pase, Irán va a acabar controlando el estrecho de una forma muy evidente y que terminarán poniendo una especie de peaje en medio de ese estrecho.
puede que los barcos que lo crucen o que pasen por ese peaje tengan que pagar una tasa. ¿Quién sabe? Creo que eso es algo casi seguro. Pero la cuestión que planteas apunta a que estamos en un momento muy cambiante. Y con eso quiero decir que hay muchísimos temas sobre la mesa y cómo se resuelvan todos, cómo encajen entre sí, es algo muy difícil de prever. How they all fit together is just very hard to say. If you ask me sort of where is this train headed? Si me preguntas más o menos hacia dónde va todo esto, ¿qué significa para la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo? Y esa era una de las preguntas que tú planteabas. No tengo una respuesta clara. Me gustaría saber qué opinas tú, pero ¿crees que vamos a volver a la base naval de Bahrein? ¿Crees que vamos a regresar a alguna de esas bases en Oriente Medio que han sido destruidas o gravemente dañadas? ¿Piensas que los estados del Golfo que alojaban esas bases van a querer que volvamos? Y en cuanto a las negociaciones, ¿qué papel crees que juegan las bases en todo eso? How do the bases play in the negotiations? Do we make concessions on the bases? ¿Hacemos concesiones sobre las bases para conseguir un mejor acuerdo en el tema del enriquecimiento nuclear? Es decir, ¿los iraníes estarán más dispuestos a llegar a un entendimiento con nosotros sobre el enriquecimiento nuclear si estamos dispuestos a poner fin a las bases en la región? No estoy diciendo que eso vaya a pasar, ni por un segundo, pero todo eso está aún por determinar. Quiero decir, eso es precisamente lo que las negociaciones deberían aclarar, con suerte. Y si no resuelven estas cuestiones, este conflicto seguirá y seguirá sin fin. Y eso evidentemente no sería algo bueno. Pero lo que quiero decir, Glenn, es que planteas un conjunto de preguntas muy importantes, pero las respuestas ahora mismo no están nada claras. But what the answers are just not clear here. Creo que muchos de los conflictos que tenemos hoy, ya sea con Rusia, Irán o China, comparten en parte el mismo origen. Y ese origen es la gran transición del orden mundial. Estamos pasando de una distribución del poder unipolar a una multipolar. En un sistema hegemónico, el hegemón tiene interés en construir alianzas. Es una buena forma de mantener su hegemonía. Por ejemplo, en Europa se divide el continente en aliados dependientes, y por tanto leales, y en adversarios debilitados. Se puede ver una dinámica parecida en Oriente Medio, cuando los chinos intentan negociar una mejora en las relaciones entre saudíes e iraníes. En el fondo, si llega la paz, ¿qué pasará entonces? Pues que los saudíes serán menos leales o menos obedientes, y los iraníes dejarán de estar contenidos. Así que sí, se necesita un sistema de alianzas para mantener una posición hegemónica. Y creo que a medida que el mundo se vuelve multipolar, muchos estados probablemente tengan interés en adoptar una posición política más independiente. Pero entonces hay que diversificar los vínculos, es decir, no atarse demasiado a un solo actor. Creo que desde Arabia Saudí hasta Turquía y en toda la región, muchos países están intentando diversificar y distanciarse un poco de esos sistemas de alianzas. Y sobre todo, si tienes una potencia hegemónica en declive, no estoy diciendo que Estados Unidos haya terminado, ni mucho menos. Creo que eso, la gente me pregunta a veces si lo comparo con el Reino Unido en 1956, pero no, en absoluto. Estados Unidos seguirá siendo una potencia enorme, pero el declive relativo creo es algo importante. Porque si una potencia está en declive relativo, el sistema de alianzas, en lugar de ser una forma de monopolizar la seguridad, como cuando en los años 90 todo el mundo quería vincular su seguridad a Estados Unidos, pasa a ser otra cosa. Es una hegemonía en declive y puede usar a los estados en primera línea para debilitar a sus oponentes. Esto se ve, por ejemplo, en los países del Golfo. Tienen que preguntarse si realmente sigue siendo una buena posición. Ya no estamos en los 90. Sé que en Asia Oriental y en Corea del Sur también se habla de esto, porque cuando uno entra en una alianza, sí, obtiene seguridad, pero también puede provocar una reacción. Y ahora mismo, la ganancia en seguridad parece estar disminuyendo, mientras que provocar, por ejemplo, a China no compensa. Sí, creo que en algún momento los europeos también empezarán a hablar de esto.
Pero creo que esto es en general un cambio en la distribución internacional del poder. Así que pienso que al final Estados Unidos tendrá menos interés en Oriente Medio, simplemente porque tiene otras prioridades más importantes. Y los países de la región tendrán que diversificarse, y bueno, los saudíes tendrán que cubrirse un poco las espaldas. Y sí, creo que no habrá vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. Estamos viviendo un momento histórico. No puede haber un país, por ejemplo China, con un ascenso tan espectacular y que el orden mundial siga igual. Tiene que haber cambios profundos. Y creo que eso es justo lo que estamos viviendo. Algunos de esos cambios, ya sabes, nacerán del conflicto, de la sangre y el fuego, en lugar de la diplomacia. Pero no creo que vayamos a volver a lo de antes. Yeah, no question about that. Let me just tell you how I sort of Sí, think no hay about duda the de world. eso. Déjame explicarte cómo suelo pensar el mundo a un nivel más general para intentar darle sentido. No digo que sea una solución definitiva, pero es simplemente mi forma sencilla de entender cómo es el mundo hoy. Hasta más o menos 2017, y desde luego durante toda la década de los 90 y la primera década y media del siglo XXI, vivíamos en un mundo unipolar. En ese mundo unipolar, Estados Unidos era, por definición, oorzaker ramportenser. Ese mundo pensaba just decidido en 2017. Voortzet en un multimord. And we now live in a multipolar world. And what's very important to understand about that Y lo que es muy importante entender sobre ese mundo multipolar es que para Estados Unidos, la región más importante del mundo es Asia Oriental, porque China es un competidor de igual nivel, en el sentido de que es una gran potencia en ascenso que amenaza con llegar a ser incluso más poderosa que Estados Unidos. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero China es un adversario formidable para Estados Unidos. Que el terroristas de mundo multipolar en el que el Occidente tiene una importancia fundamental para Estados Unidos. Estados de siguen moth y unimo, y la otra es dar fopórsico. Then the third is the Persian Gulf. So that's sort of the macro. Esa es, digamos, la visión general que tengo a un nivel muy alto. Pero si miramos la guerra entre Ucrania y Rusia y también la de Irán, lo que vemos es que estos dos conflictos parecen casi condenados a no desaparecer nunca y a generar un entorno de seguridad envenenado, tanto en Europa como en el Golfo. ¿Y por qué digo esto? Es muy importante entender, creo yo, que desde el punto de vista de Rusia, la situación en Ucrania representa una amenaza existencial. Y desde el punto de vista de Ucrania, Rusia es una amenaza existencial. Entiendo perfectamente por qué ambos actores en ese conflicto, Ucrania y Rusia, ven al otro como una amenaza existencial. Ukraine and Russia view the other as an existential threat. And Europe has piggybacked with the Y Europa se ha subido al carro con los ucranianos hasta el punto de que los europeos consideran que Rusia es una amenaza existencial. Y los rusos, por su parte, piensan que los europeos y los ucranianos juntos son una amenaza existencial. Y cuando tienes dos bandos que creen que el otro representa una amenaza existencial, ¿cómo se puede poner fin a eso de una forma realmente significativa? Así que creo que Europa va a tener grandes problemas en el futuro, sobre todo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En cuanto al Golfo, como te decía antes, los israelíes ven a los iraníes como una amenaza existencial, y los partidarios de Israel en Estados Unidos también consideran que Irán es una amenaza existencial. Irán considera a Estados Unidos y desde luego a Israel como una amenaza existencial. Pero centrémonos en Israel e Irán. Esos dos países se ven mutuamente como una amenaza existencial. ¿Cómo vamos a conseguir un alto el fuego realmente significativo entre Israel e Irán, sobre todo cuando Irán apoya a Hezbollah, a Hamas y a los hutíes, y no tiene ninguna intención de dejar de hacerlo? Por su parte, los israelíes ven a Hamas, a Hezbollah y a los hutíes como grupos que quizá no sean tan peligrosos como Irán, pero casi y además estrechamente vinculados a Irán. Así que lo que vamos a ver de aquí en adelante, incluso si se alcanza algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán,
Es un estado permanente de hostilidad entre Israel e Irán, ya sea en el Golfo Pérsico o en Oriente Medio. Persian Gulf or in the Middle East. And then back to Europe, you're going to see Y luego, volviendo a Europa, vamos a ver problemas sin fin de aquí en adelante, una relación envenenada. Tú y yo ya hemos hablado de esto antes. Los rusos por un lado, y los ucranianos y los europeos por el otro. Así que volviendo al punto de partida, ahora tenemos tres grandes potencias en el sistema, ¿verdad? Que compiten entre sí de muchas formas distintas. Y en cuanto al conflicto entre Estados Unidos y China, desde el punto de vista estadounidense, China es la principal amenaza. Es la STS y resurrección en Mord. principal threat. East Asia is the number one area of the world. But if you look at the other two areas of the world, Europe and the Pero si miras las otras dos zonas del mundo, Europa y Oriente Medio, tenemos una situación muy peligrosa que no parece que vaya a desaparecer en ninguna de las dos. Y mi último punto, Glenn, sería este. Se pueden contar todo tipo de historias sobre cómo se conecta a los chinos con lo que está ocurriendo en el Golfo. Es muy fácil hacerlo. Y los rusos, por supuesto, ya están implicados en Europa. Son uno de los principales participantes en la guerra de Ucrania. Y los rusos, claro, también metidos en el Golfo. Están ayudando a los iraníes. Tanto los rusos como los chinos están ayudando a los iraníes. Both the Russians and the Chinese are helping the Iranians. And the Chinese, obviously, because Y los chinos, obviamente, porque temen una estrategia estadounidense de contención en Asia Oriental, tienen un interés claro en que la guerra de Ucrania continúe y en que los estadounidenses sigan atados en Europa. Y en cierto modo, también les interesa que Estados Unidos mantenga su presencia militar en el Golfo Pérsico, porque eso significa que no podrá desplazarse a Asia Oriental para contener a China. Así que con este marco bastante sencillo que estoy planteando, creo que lo que vemos es que vivimos en un mundo muy peligroso y no hay muchas perspectivas, al menos que yo vea. Ojalá me equivoque, pero no parece que haya muchas posibilidades de construir un mundo más pacífico en el futuro. a more peaceful world moving forward. No, I'm not sure how the new equilibrium will No, be no established. estoy seguro de cómo se va a establecer ese nuevo equilibrio, pero me da curiosidad saber cuáles serán entonces los objetivos de Estados Unidos hacia Europa. Porque claro, si el mundo se vuelve multipolar, Estados Unidos no puede estar en todas partes, tiene que establecer prioridades. Así que más o menos da prioridad al hemisferio occidental y al este de Asia, donde tiene competidores de su mismo nivel. Entonces, Estados Unidos tendría que salir de Oriente Medio y de Europa. Y de nuevo, por eso la guerra con Irán no encaja mucho dentro de una estrategia más amplia. Pero Europa parece aún más importante de abandonar, porque consume muchos recursos. Y quizá más importante todavía, al mantener una presencia estadounidense demasiado fuerte en Europa, están empujando a los rusos a acercarse más a China. They're pushing the Russians closer to China. So when Trump said I want to put an end to this war, Así que cuando Trump dijo, quiero poner fin a esta guerra en 24 horas, algo que nunca fue realista, al menos parecía reflejar que reconocía cómo estaba cambiando la distribución del poder. Dicho esto, yo asumí que realmente quería acabar con esa guerra. Pero ahora vemos estas nuevas declaraciones. Te envié antes un enlace con el subsecretario de Defensa para Política, Elbridge Colby, haciendo algunos comentarios. No sonaba como alguien que quisiera poner fin a la guerra. Al contrario, pedía que los europeos básicamente dieran un paso al frente. Sonaba no a terminar la guerra, sino a externalizarla, a dejarla en manos de los europeos. not to end the war, but to outsource the war to the Europeans. So while the Europeans would like to pull the Americans Así que, mientras los europeos parecen querer implicar más a los estadounidenses en la guerra, da la impresión de que los estadounidenses quieren externalizarla a los europeos. ¿Pero tú lo ves igual? ¿O crees que Estados Unidos quiere ponerle fin? ¿O simplemente convertirla en una especie de... Porque si es una guerra europea, entonces pueden seguir conteniendo a los rusos y pasa a ser un problema de los europeos. Además, los rusos han dado señales de que están dispuestos a mejorar sus relaciones bilaterales con los estadounidenses, aunque Estados Unidos siga implicado en Ucrania en temas de inteligencia y envío de armas. Pero, ¿ves una voluntad real de acabar con la guerra?
o más bien parece una guerra perpetua, una guerra sin fin, que quizá forma parte de una estrategia para desgastar a los rusos y asegurarse de que los europeos se encarguen por su cuenta. Yeah, make sure that the Europeans do it on their own. Well, you should put that. Bueno, deberíais poner en vuestra web el discurso que Elbridge Colby dio en Europa para que la gente pueda acceder a él. Glenn me lo envió. Hablo ahora con el público. Glenn me lo mandó hoy y lo leí con mucha atención. Y por supuesto, Elbridge Colby es una figura muy importante en el Pentágono, y su declaración, la que Glenn me envió el 15 de abril, me parece enormemente relevante. Y mi interpretación, Glenn, es que no decía nada sobre resolver la guerra o poner fin a la guerra en Ucrania. Todo trataba, diría yo, de pasar la responsabilidad, de trasladar la carga de la seguridad en Europa a nivel convencional, casi por completo a los europeos, y de trasladar también la responsabilidad de apoyar a Ucrania en la guerra entre Ucrania y Rusia, prácticamente por completo, a los europeos. Almost completely over to the Europeans. And this was a case of moving almost completely away. Y este fue un caso de alejarnos casi por completo del enfoque de Biden para tratar con Ucrania, donde estábamos totalmente implicados en el proceso y comprometidos a luchar hasta el final. Y creo que está muy claro que lo que está ocurriendo aquí es que Estados Unidos está profundamente implicado en Irán y en la guerra de Irán. Estamos gastando una parte importante de nuestro arsenal de armas en Oriente Medio, en esta guerra con Irán, y eso está debilitando nuestra posición frente a los chinos. Si miras las cifras de misiles THAAD, misiles Patriot, bombas inteligentes y Tomahawks que hemos utilizado en Irán. Y por cierto, Glenn, solo para apartarnos un segundo del tema del que estamos hablando, una de las razones por las que el presidente Trump no quiere volver a iniciar la campaña de bombardeos ni reanudar la guerra es que eso implicaría una represalia de Irán contra Israel y los estados del Golfo y tendría que gastar aún más del arsenal estadounidense de armas. No quieren usar más armas de las necesarias en un posible conflicto futuro en la guerra contra Irán. Exacto. Así que tenemos un incentivo muy fuerte para no volver a iniciar la guerra con Irán, porque hemos agotado en gran parte nuestro arsenal de armas. Y eso tiene enormes consecuencias para Asia Oriental, donde se supone que estamos intentando contener a China, que es la principal amenaza para Estados Unidos. Exacto. Lo que Elbridge Colby está diciendo con toda claridad a los europeos es que ya no podemos proporcionar las armas que necesitáis para enviarlas a los ucranianos. Vosotros, los europeos, tenéis que desarrollar las armas necesarias y tenéis que hacerlo rápido, por Ucrania. No podemos hacerlo porque tenemos otras responsabilidades. Así que esto es, creo, el discurso de Colby, una declaración clara de que los estadounidenses se están desvinculando de Europa a nivel militar. Básicamente lo que están diciendo a los europeos es, vosotros os encargáis de la guerra de Ucrania. No están diciendo que la detengáis. De hecho, creo que el documento se entiende así. Esperamos que la guerra continúe indefinidamente, y eso nos sorprende. Nosotros no conseguimos poner fin a la guerra, y ellos tampoco lo van a hacer. No tienen ningún interés en hacerlo. Los europeos quieren que esta guerra dure para siempre, y el resultado final es que habrá que suministrar a Ucrania una gran cantidad de armas. La pregunta es, ¿de dónde van a sacar esas armas? Hasta ahora lo que ha pasado básicamente es que los europeos compran las armas a Estados Unidos y luego se las entregan a los ucranianos. Y lo que dice Colby es que el almacén está vacío. No hay armas estadounidenses que podamos darles. Estamos gastando armamento en el Golfo a un ritmo increíblemente rápido, y eso está teniendo enormes consecuencias para Asia Oriental, que es estratégicamente la zona más importante del mundo. Así que de una forma muy significativa, lo que está haciendo Colby es desvincular a Estados Unidos de Europa, sobre todo en el plano convencional. Así es como yo lo interpreto. ¿No estás de acuerdo? No, I think they're handing No,
Creo que están entregándolo o cortando aún más sus lazos. También pienso que esto podría ser una consecuencia de la guerra con Irán. El hecho de que Trump haya puesto tanto empeño retórico en culpar de todo a los europeos podría servir como motivo, o al menos ayudar a movilizar cierto apoyo para desvincular un poco más a Estados Unidos de Europa. Pero eso también nos coloca a los europeos en una situación, nos acerca mucho más a la guerra, creo yo, aquí en Europa. Porque sin las armas estadounidenses, la situación está yendo cada vez más a favor de Rusia. Y los europeos tendrán que escalar de forma importante. Se ven todos esos drones que se están fabricando y enviando, y la gran transparencia con la que se habla de nuestra participación en esta guerra. Y al mismo tiempo, ahora hay informes de que los estados bálticos o Finlandia estarían permitiendo que su territorio se use para atacar a Rusia. En algún momento, esa escalada va a poner más presión sobre el Kremlin para que responda, y la presión está aumentando. Todo esto ocurre justo cuando los estadounidenses se están desvinculando. Así que ahora los rusos tendrían menos limitaciones para contraatacar. Quiero decir, ¿por qué iban a temer atacar un centro logístico alemán si Estados Unidos ya no los respalda? Pasa lo mismo con los estados bálticos. La razón por la que se han comportado así es porque siempre tenían, ya sabes, al tío Sam detrás. Si el tío Sam ya no está, y en lugar de calmar las cosas tienen que escalar, creo que estamos ante una receta para la guerra, pero... Quiero decir, esto nos lleva justo al punto que mencionábamos antes, sobre lo decisivo que es este momento. Escuchándote hablar, ¿qué pasa con el paraguas de seguridad estadounidense, con el paraguas nuclear de Estados Unidos sobre Europa, especialmente sobre Europa del Este? Si ocurre algo en uno de los países bálticos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, quiero decir, los estadounidenses. Cuesta mucho imaginar que Estados Unidos se meta ahora en una pelea con los rusos en uno de los estados bálticos. Así que creo que los rusos están mostrando músculo últimamente frente a los países bálticos porque lo saben. Y otra cosa, Glenn, me pregunto qué va a pasar cuando Ucrania acabe perdiendo esta guerra. Es difícil decir cómo va a ser el acuerdo final. Pero en algún momento los disparos van a parar, eso para empezar. Y en segundo lugar, los rusos acabarán controlando una gran parte del territorio ucraniano, que ya han anexionado. Quiero decir, han anexionado 4 oblasts y Crimea. Y eso se va a percibir como una derrota devastadora para la OTAN, ¿verdad? La OTAN perdió. Y el presidente Trump culpará a los europeos. Y si pensamos en el discurso de Colby, ese discurso coloca a Trump en una posición en la que le resultará fácil culpar a los europeos, porque los ucranianos han perdido, no han perdido todavía, pero nos estamos desvinculando. Y en algún momento los ucranianos van a perder. Y cuando eso ocurra, Trump podrá decir, trasladamos casi toda la carga a los hombros de los europeos. Nosotros lo estábamos haciendo bien, o los ucranianos lo estaban haciendo bien, hasta que pasó eso. Y luego, Ucrania se vino abajo. Y claro, según él, la culpa es de esos europeos patéticos que no quisieron ayudarnos en el Golfo, que no quisieron abrir el estrecho de Hormuz, o que no quisieron abrirlo de forma unilateral. Por supuesto, todo eso es una tontería, pero es la retórica que va a usar. Y eso solo va a seguir desgarrando las costuras de la alianza. Solo va a empeorar una situación que ya es mala. Así que creo que lo que vamos a ver en Europa, y me gustaría saber qué opinas tú de esto, es una situación en la que Estados Unidos estará mucho menos comprometido con Europa y con la OTAN. Y al mismo tiempo, las relaciones entre los rusos por un lado y los ucranianos y los europeos por el otro serán aún peores en el futuro de lo que son ahora. No estoy de acuerdo. Creo que también era algo muy previsible. De hecho, en este podcast entrevisté al general alemán Harald Kuchat. Fue el jefe de todo el ejército alemán y también ocupó el cargo militar más alto dentro de la OTAN, en lo que se llama... en fin.
Mi punto es que hace 3 años, él ya decía claramente lo que estaba ocurriendo, algo que no hacían la mayoría de sus compatriotas. Señalaba que, sí, Estados Unidos y el Reino Unido sabotearon el Acuerdo de Estambul, todo eso. Pero también advertía, hace 3 años, que estábamos perdiendo esta guerra, como tú y yo decíamos por entonces. Y la consecuencia, decía, es que en algún momento Estados Unidos, cuando vea que la está perdiendo, tendrá el sentido común de retirarse. Y en ese momento, nosotros, es decir, los alemanes, tendremos que enfrentarnos solos a una Rusia muy enfadada. Y me pareció interesante. Fue una de las razones por las que también quise hablar con él. Y creo que ahí es donde estamos ahora. La guerra se está perdiendo. Estados Unidos se la está dejando a los europeos. Y ahora vamos a enfrentarnos a una Rusia muy enfadada. Y en lugar de buscar la paz, lo estamos empeorando mucho más. Porque muchos líderes europeos parecen creer sinceramente que Rusia es una amenaza existencial. Así que no tienen ninguna imaginación política para la paz. Solo hay escalada. Pero creo que, en un sentido más amplio, también hay un divorcio mutuo. Porque antes mencionabas que los misiles se están agotando. Y cuando los misiles o las armas se agotan, la gente pierde la confianza en las alianzas. Es decir, los surcoreanos se están preguntando por qué los estadounidenses retiraron sus 1000 Patriots. En Europa están diciendo, todos esos misiles que se suponía que íbamos a recibir para luchar contra los rusos se están retrasando o desviando. Incluso en los estados del Golfo comentan, ¿por qué las defensas aéreas? Sabes, Israel tiene prioridad. Así que se ve cómo ese bloque empieza a distanciarse. Y por el otro lado, ves a los estadounidenses, que básicamente están culpando a algunos de sus socios. Ya no los ven como un multiplicador de fuerza, sino como una carga para los recursos de Estados Unidos. No van a poder ocuparse de su propio entorno ni contener a China. Y bueno, todos los fallos son culpa suya. Quiero decir, los europeos son los responsables de Ucrania, de Irán. Así que creo que estamos viendo una ruptura mutua. Y de nuevo, no sé qué vendrá después. Solo quería añadir otra dimensión a todo esto, Glenn. Me gusta decir que cuando pensamos en la relación tan envenenada que va a existir entre Rusia por un lado y Europa y Ucrania por el otro, hay otros 6 posibles puntos de conflicto que están de alguna manera relacionados con Ucrania. Y por supuesto, la guerra en Ucrania podría reanudarse. Tendremos una especie de conflicto congelado, pero podría volver a estallar. Luego están esos otros posibles focos de tensión en los que me he centrado, o en los que me he fijado. 1 es el Ártico, 2 el Mar Báltico, 3 Bielorrusia, 4 Kaliningrado, 5 Moldavia y 6 el Mar Negro. Pero si lo pensamos bien, no estamos hablando solo del Báltico o de Kaliningrado, sino de los propios estados bálticos y de los posibles problemas que puedan surgir allí. Así que podríamos añadir eso como una 7ª categoría. Pero todo esto demuestra que el potencial de que haya un gran problema en Europa en el futuro es enorme. Y yo diría que tú y yo solemos decir que no existe una amenaza real de Rusia, y que los alemanes y los europeos en general, sobre todo los de Europa Occidental, están exagerando esa amenaza. Es el típico caso de inflación de amenazas. Pero si los rusos entraran en alguno de los países bálticos con fuerza militar, o en Kaliningrado, si hubiera una pelea por Kaliningrado o algo en el mar Báltico, eso sí que haría que los europeos pensaran, los rusos vienen, esto es como el regreso de la Unión Soviética. Y eso solo empeoraría una situación que ya es mala. En fin, todo esto viene a decir que se pueden imaginar muchas historias sobre cómo un conflicto en el futuro podría tomar la situación actual, que ya es muy mala, y hacerla todavía peor. Bueno, si alguien me lo hubiera preguntado hace unos años, o incluso el año pasado, si era probable un ataque ruso a Estonia o a los países bálticos, habría dicho que vamos, era una locura. Pero existe el dilema de seguridad.
Y ahora ya no estoy tan seguro, porque después de todo lo que ha estado haciendo Estonia, por ejemplo, y teniendo en cuenta su posición geográfica allí, en la costa del Báltico, creo que cada vez es más probable que los rusos hagan algo como represalia. Probablemente que les permita mantener una cierta negación plausible. En general, creo que estamos avanzando en esa dirección. Pero eso nos lleva a la cuestión de fondo. ¿Qué es la seguridad? Porque los europeos están reconociendo todos esos puntos de tensión de los que hablamos. Pero su suposición sobre la causa de este conflicto es que los rusos quieren restaurar un imperio. Así que vale, podemos tener seguridad, pero entonces hay que derrotar a los rusos. Yo creo que ese es el enfoque equivocado. Hemos provocado un dilema de seguridad y tenemos que reducirlo. Creo que ese es el problema. En fin, me parece que se nos ha acabado el tiempo. ¿Tienes algún comentario final antes de terminar? Just make one final point. It's kind of a big point, but Solo un último punto. Es un punto importante, pero merece la pena ponerlo sobre la mesa mientras hablamos de la visión de conjunto. Y para pasar de Europa de nuevo a Oriente Medio, si miramos el conflicto entre Israel e Irán, últimamente he estado pensando en cómo podría resolverse ese conflicto. Me he centrado sobre todo en Irán e Israel. Pero lo que he comprendido en la última semana más o menos es que no es la forma correcta de plantearlo, porque no se trata solo de Irán e Israel si realmente quieres llegar a un acuerdo. También están Hezbollah y Hamas. Creo que los hutíes son un problema mucho menor, pero Hamas y Hezbollah están estrechamente ligados a Irán. Y por supuesto para Israel, Hezbollah y Hamas, sobre todo Hamas, son enormemente importantes. Así que si vas a intentar establecer algún tipo de modus vivendi entre Israel e Irán, tienes que incluir a Hezbollah y a Hamas en la ecuación. ¿Y cómo se hace eso? Pues no lo sé. Esto demuestra que los conflictos de los que estamos hablando, ya sea entre rusos y ucranianos en Europa o entre israelíes e iraníes en Oriente Medio, son multidimensionales. No se trata solo de esos dos actores. Tienen todo tipo de intereses y están conectados con muchos otros focos de tensión, de formas que hacen muy difícil imaginar cómo poner fin al conflicto, tanto en Europa como en Oriente Medio. Estoy de acuerdo. Y sí, gracias por volver al punto original, porque ahora en Oriente Medio creo que esto puede, descontrolarse. A menudo la gente da por hecho que las alianzas están grabadas en piedra, pero muchos de los países que han sido hostiles con Irán, como Arabia Saudí y quizá en menor medida Turquía, si Irán se debilitara, su posición también cambiaría. A los saudíes no les entusiasman las ambiciones territoriales de Israel. Turquía también es muy consciente de la hostilidad de Israel hacia ellos. Así que, si pierdes a tu enemigo iraní, de repente puede que tú seas el siguiente en la lista. Así que no necesariamente quieres derrotar a tus enemigos. Creo que sí, en lugar de tener esa mentalidad de suma cero, puede que haya países en la región que busquen un nuevo equilibrio, algo que limite tanto a los iraníes como a los israelíes. En esencia, se trataría de alejarse de esa visión hegemónica de la primacía global de Estados Unidos o de la primacía regional de Israel. Creo que las alianzas pueden cambiar más que la especificidad que en los sistemas de alianzas de guerra frío probablemente sea cosa del pasado. Pero ahora puede pasar cualquier cosa. Es un momento muy cambiante, como decíamos antes, y es difícil predecir exactamente hacia dónde va este tren. Pero lo más desalentador, Glenn, es que podríamos contar una historia de horror tras otra. Espero de verdad que prevalezca la sensatez y que no tengamos conflictos realmente desastrosos en el futuro. Pero va a hacer falta mucha suerte, mucha inteligencia en las decisiones políticas y muchísima diplomacia para evitar problemas de aquí en adelante.
Bueno, no tengo mucha confianza en nuestro liderazgo político, al menos no demasiada. Quizá aparezca gente nueva. En fin, John, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Sé que tienes un día importante ahí en Chicago, así que te lo agradezco de verdad. Un placer, Glenn, como siempre.